Hoy, en clave de rock, Fran Anton Mesmer, médico del siglo XVIII. ¿Y qué pinta un médico del siglo XVIII en Rockstars de la psicología? Quédate unos momentos y averiguarás por qué. Vamos con Fran Anton Mesmer. Pues allá en 1723, un 23 de mayo, nace Fran Anton Mesmer, personaje peculiar donde los haya. Nace en una familia modesta en el sur de Alemania y bueno, parece que el chaval salió muy requete listo y el sacerdote del pueblo, pues viendo que era una pena que se desaprovechase todo su talento, le facilita una beca para estudiar teología y además le mandó a una muy buena universidad. Lo dicho, que el chaval valía para estudiar y lo que empezó siendo teología, pues terminó pasando a medicina. No penséis que esto acaba bien, a partir de aquí todo se tuerce. Igual que hemos visto casos de fracaso escolar que han terminado en padres de la ciencia, aquí la cosa termina casi al revés. Bien, eran otros tiempos y en aquella época la delimitación entre lo que era ciencia y lo que no lo era, pues no estaba del todo clara. Algunos se sorprenderán de que el propio Newton pues se entretenía con cositas de la alquimia, buscando un quinto elemento por aquí, una piedrecita filosofal por allá, bueno, cositas de alquimistas. Mesmer hizo lo que hoy llamaríamos un trabajo fin de grado sobre la influencia de los planetas sobre el cuerpo humano y las enfermedades. Hoy le habrían rechazado el trabajo con solo leer el título, pero como hemos dicho, casi todo estaba por estudiar y la definición entre astronomía y astrología pues tampoco estaba muy clara. Pues bien, una vez que ya era médico empezó a ejercer la medicina, pero como que él no se encontraba así como muy a gusto teniendo que ver a un enfermo cualquiera. Que si un tobillo torcido, que si un dolor de estómago, unas fiebres. A él lo que le tiraban eran las rarezas, esas de las que no se ocupaba nadie porque no parecían tener síntomas visibles, observables o sistematizables. Aparte, parece que se sintió un tanto fascinado por los descubrimientos más o menos recientes en aquella época sobre el electromagnetismo y quiso en parte arrastrar esos descubrimientos a su campo. Se casó con una noble y rica heredera porque el chaval debía de tener mucho flow y eso le abrió muchas puertas, aparte de que le dio pasta. Empezó a recibir a muchos pacientes que de algún modo había desahuciado la medicina empleando métodos más o menos convencionales. Mesmer tenía la intuición, es decir, que se le ocurrió de golpe y se lo sacó de la manga, que en los seres vivos había un fluido invisible que le proporcionaba la vida y le permitía el correcto funcionamiento de su cuerpo, de no ser que se desequilibrase. Claro, esto no ha sido ni el primero ni el último que lo ha pensado. Todo esto mezclado con canales eléctricos que recorrían el cuerpo y cuestiones magnéticas. A esto y por eso mismo del magnetismo le llamo magnetismo animal, así que ya sabéis de dónde viene el término. Hoy en la cultura popular se suele emplear más para describir arrebatos de pasión. Ahora que viene la época de regalar colonias, se echa en falta una colonia con ese nombre, la verdad. Magnetisme animal pour lui, pour elle. Mesmer. Sus tratamientos tenían que ver con sentarse frente a frente, uniendo las rodillas con el paciente y mirándole muy fijamente así a los ojos, esperando a que pasase algo. Y ese algo, según nos cuentan, venían a ser convulsiones, ataques, gritos, cosas de ese tipo. Vamos, esto sería lo que hoy una profesora de guardería denominaría todo esto muy resumidamente. Aparte, imanes, algunas corrientes y bueno, hacer beber ciertos líquidos con ciertas propiedades magnéticas para luego ponerles unos imanes y bueno, esperando que el paciente se curara. Me parece que también le invitaron a dar su opinión sobre un sacerdote que había curado unas cuantas posesiones y como esto no terminaba de entenderse bien, pues a ver qué opinaba él. Y bueno, ya se había pegado un gran avance. A las poseídas, en lugar de quemarlas, les hacían exorcismos. Y bueno, querían dar el paso siguiente. Y el caso es que Mesmer dijo algo importante para lo que era su forma de ver las cosas y quizás lo más sensato que dijo jamás. Para Mesmer aquello no eran posesiones, aquello tampoco eran exorcismos. Para Mesmer eran enfermedades y la curación se debía al magnetismo animal del sacerdote. Más propensos a creer a alguien que se revestía de ciencia que al sacerdote, al sacerdote le dejaron de mandar poseídas. Y como de costumbre, hemos sabido la historia del sacerdote y de Mesmer, pero de las pacientes no hemos vuelto a saber nada. Una de sus más famosas pacientes fue María Teresa Paradís, que bueno, la mujer a sus 18 añitos era parte del séquito de la emperatriz porque tocaba el piano que dejaba sin sentido. Y además era ciega desde los 3 añitos. Pues en fin, que después de una década de tratamiento para su ceguera, a alguien se le ocurrió una brillante idea. Sería bueno probar con Mesmer. Bueno, Mesmer iba teniendo más fama de curandero que de
médico y allá que se la llevaron. En varias sesiones, poquitas, y empleando su sistema a los que muy modestamente le puso el nombre de mesmerismo, Teresa empezó a ver el contorno de las formas y algunas luces muy potentes. A mí hay algo que no me cuadra en esta historia, porque se nos dice que parte del tratamiento consistía en mirar a los ojos y precisamente Teresa era ciega. Bueno, pues otro más de los muchísimos misterios que acompañaron a Mesmer. Seguimos. Quedaros con dos cosas, con el término mesmerismo y con que Teresa empezó a ver el contorno de las personas o de las formas y algunas luces. Pero es que esto tampoco le duró mucho a la pobre Teresa y parece que anímicamente empezó a encontrarse todavía peor, sus síntomas fueron todavía más alarmantes, con gritos, ataques, en fin. Y no se sabe si es que la chica entró en depresión o le pasó algo de tipo neurológico, pero su virtud, que era tocar el piano, pues la perdió. El caso es que el padre de Teresa, en pleno ataque de Teresa y harto de Mesmer, pues se fue a hacerle una visitita, solo que en lugar de llevar unas pastitas de té para pasar la tarde, pues lleva una daga. Bueno, ya sabéis, el agradecimiento pues puede tener expresiones de muchos modos y tienen que ver con lo que uno ha recibido. Sigamos. Entre la que se lió y que el oculista de Teresa se tomó fatal aquello de que se la llevaran a un curandero, pues se hizo todo lo posible por sacar de la circulación a este señor. Y así sin más, pues Mesmer lió el petate y se marchó a París. Es de suponer que no escarmentó porque él estaba convencido de lo suyo y que los demás eran los que no le entendían. A ver, pensó algo así como que estos no se habían dado cuenta de que él era él y que con eso bastaba. Allí en París montó una consulta así como de muchísimo poner y entre la crème de la crème empezó a haber dos corrientes. Los que pensaban que era un vendedor de alfombras y los que pensaban que la medicina iba a tener que tirar por ahí porque aquello era un gran descubrimiento. Bueno, pues qué decir, que la consulta de Mesmer se llenó, siempre hay alguien que se queda contento y según cuenta la leyenda empezó a magnetizar el agua, a los pacientes les hacía meter los pies en un balde y luego bueno pues ya que se metían y empezaron a meterse en grupo porque había muchos, ya que se habían quitado los zapatos, las medias, los calcetines y alguna cosa más, todo eso solamente para que corriera bien el magnetismo animal, pues aquello terminó en otras cosas que tampoco tenían que ver con el ejercicio de la medicina. Parte de su doctrina era algo así como que había que combatir el fuego con el fuego y que lo mejor para, por ejemplo, la locura, pues era provocar una buena crisis. Y mira por dónde eso significase lo que significase la palabra locura o la palabra crisis, que tampoco sus escritos lo dejaron muy claro. Pues tal era su éxito que con esa clase de métodos, recordemos que todo aquello de que terminaba fluyendo el magnetismo animal, pues hubo médicos con buena voluntad y quisieron aprender e investigar con él. Pero esto empezó a suscitar comentarios en la corte del rey Luis XVI, que debió de poner los ojos como omóplatos y bien porque se lo sugiriesen o bien porque se le ocurrió a él, formó una comisión de investigación sobre aquello del magnetismo animal y los expertos empezaron a investigar científicamente qué es lo que debería de haber hecho Mesmer y de una forma muy polite y muy british, como se dice en ciencia, no había evidencias suficientes para afirmar que existiese algo como lo que describía Mesmer, pero sí dijeron algo que ha dado mucho en qué pensar posteriormente a la sociedad científica, que las mejoras o beneficios que pudieran haber tenido los pacientes no se debían al magnetismo animal, sino más bien a la imaginación. ¡Wow! Estaban hablando del efecto placebo. No tengo claro si emplearon este término. Parece que esto ya se había observado a lo largo de la humanidad desde el principio de los tiempos, pero quien habla o deja escrito por primera vez el término dentro del marco de la medicina es William Smellie, padre de la obstetricia. El mesmerismo quedó prohibido y los médicos seguidores de Mesmer pues se quedaron sin poder ejercerlo, aunque esto no es del todo así, ya lo veremos. Resumiendo, que Mesmer se quedó más solo que la una, se tuvo que marchar de París y parece que al final de sus tiempos mendigaba y no le quedó ni un amigo en Balay. Pero el mesmerismo no terminó ahí. El marqués de Puysegur, que se había iniciado en esto del mesmerismo a través de su hermano, parece que aplicando las mismas técnicas que Mesmer encontró algo que ni el propio Mesmer. Le creó a un campesino de 20 y pocos años lo que él llamó un sonambulismo artificial. El joven se levantó como dormido, respondió a todas las preguntas hechas por el marqués y atendió sin cuestionamiento todas sus instrucciones. No sé si recordamos que uno era campesino y otro era marqués. Para cuando salió del trance, entre comillas, decía no recordar nada de lo sucedido.
¿Y esto a qué nos recuerda? Seguramente esto se habría quedado en el misterio, de no ser porque muchos años después, pues James Braid, un neurocirujano escocés, encontró los escritos del marqués de Puysegur y quiso saber de qué se trataba aquel fenómeno. Y empezó, pues también a investigar por su cuenta y le dio el nombre de hipnosis, que describía como un sueño nervioso muy distinto al sueño común y corriente, y de ahí saltó a figuras como Charcot y figuras como Freud, a anticipar que la hipnosis no tiene nada que ver ni con el sueño ni con nada de lo que hayáis visto o casi seguro leído. La hipnosis clínica es otra cuestión. Más curiosidades. ¿De dónde viene el término y el nombre hipnosis? Hipnos era el dios griego del sueño y era hijo de la noche y vivía o era hermano, según las versiones, de Tánatos, la muerte. El sueño, hermano de la muerte. Fijaos que la mitología es poesía pura. Aparte, Hipnos tuvo más de 1000 hijos, ya se sabe que las noches dan para bastante. Los hijos se llamaban los oníros y aún seguimos hoy usando la palabra onírico para referirnos a todo lo que tiene que ver con el sueño. ¿Con qué rockstar se puede comparar a Mesmer? Yo lo compararía con Robert Johnson, Roberto Juanes para los amigos. Sí, el mismísimo abuelo del rock and roll, de raza negra y nacido en el Mississippi. Su madre todavía había sido hija de esclavos. De Robert Johnson apenas nos quedan unas 30 canciones suyas, pero que influyeron entre otros grandes en John Fogerty, Bob Dylan, Brian Jones, John Winter, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, The Allman Brothers Band, The Rolling Stones, Slash, Queen, The Band, Neil Young, Warren Zevon, Jeff Beck, Nick Cave, Eric Clapton, así, etcétera, etcétera. La leyenda y él mismo contaban que siendo un mal guitarrista un día desapareció y regresó un año y pico más tarde siendo uno de los mejores bluesman de la historia. Se empezó a rumorear, parece que él tampoco estaba muy a disgusto con el rumor, que pues se había ido a un cruce de caminos, lugar donde la tradición siempre ha situado que uno podía encontrarse al diablo, esto desde la más remota antigüedad, a esperar a que apareciese precisamente el diablo y en un contratito que no tenía muy en cuenta el estatuto de los trabajadores, pues le vendió su alma a cambio de tener talento para el blues. Fuera verdad o no, inauguró el Club de los 27, que no es que sean 27 músicos muy exclusivos, sino que se refiere a figuras del rock que han muerto con esa edad. Sea como sea, murió. No está muy claro tampoco cómo. Parece que alguien le echó no sé qué en una botellita de whisky por algo que pasó con la mujer del que se lo echó. No saquemos conclusiones porque no se sabe más y el resto son rumores. Otros hablan de un disparo, otros hablan de sífilis. Lo que sí sabemos es que tampoco se sabe dónde está enterrado porque tiene 3 lápidas en distintos sitios. Una de ellas dice "Descansa en el blues". Dejando ya de lado a Robert Johnson, que nada tiene que ver con lo que voy a decir a continuación, Mesmer, que también había sido de orígenes humildes y que gracias a su talento ascendió y lo tuvo todo, más de lo que soñó, pero por su particular tacto, no con el diablo sino con la heterodoxia, siendo muy benévolo, le llevó a perderlo todo y a quedar como un personaje a medio camino entre el quiero y no puedo y el puedo y no quiero. Mientras que muchos se esfuerzan para aprender y mantener la lealtad a su ciencia y la ética para con sus pacientes, otros cogen el atajo y creen ser tan especiales que su simple presencia, llámese magnetismo animal en este caso, hace por sí mismo lo que la realidad desmiente y lo que a los terapeutas y pacientes no lleva tanto esfuerzo común conseguir. Se perdió en algún cruce de caminos de su vida y de él no podemos decir ni descansa en el mesmerismo, porque como otros tantos, en lugar de ponerse a trabajar para la ciencia, quiso que la ciencia trabajase para él. No obstante, tiene su hueco en la historia y por eso lo incluimos como rockstar de la psicología. Pues con esta conclusión tan abrupta termina hoy el Psicopodcaster. Y te recuerda, la psicología no solo es la ciencia del comportamiento, también es la ciencia de la felicidad.